secuaces de Satanás o de el adversario de nuestro Dios. Nosotros comenzamos a escuchar sobre este ángel caído desde el mismo momento que entra en escena el hombre y él hace caer tanto a Adán y a Eva, y también recibe la maldición. Le dice sobre su vientre se va a mover, y claramente dice que a la mujer sale la primera promesa de que la simiente de ella vendría el golpe certero en la cabeza que acabaría con la serpiente. Desde ahí entonces ya queda marcada esa digamos, todo ese proceso de Dios con respecto al hombre para su salvación. Ahora, existen dos grandes peligros, hermanos, en el pueblo cristiano. Y uno es que hay el peligro de minimizar entonces esto. Usted va a escuchar a mucha gente que dirá que lo del diablo no es una realidad, aun que son cristianos. Dicen esto es algo que se inventaron luego que ellos estuvieron en Babilonia. Y de ahí es que ellos comienzan a comentar, pero no es así, porque en Génesis ya se nombra la serpiente, que luego en Apocalipsis dice la serpiente antigua, es decir, el mismo ser malvado. Entonces no es una tradición. La misma Biblia no lo habla, y como yo le dije a ustedes, si el mismo Señor Jesús lo nombra, entonces tenemos que creerle a Él. Porque Él no miente, ni en ningún momento Él nos va a engañar. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas no toman en serio esta realidad, que tenemos entonces batallas no solamente contra carne o sangre, sino contra potestades, huestes, gobernadores, principados, es decir, un ejército muy bien configurado para traer caos al pueblo de Dios. Entonces, van a haber esos que no ponen cuidado, pero también está al otro lado, aquellos que le rinden entonces un poder mayor que lo que en realidad tiene. Es decir, lo ponen casi al nivel de Dios. Y muchas de las digamos, de las iglesias o movimientos actuales lo trabajan como si fuera un dualismo. Es decir, ustedes han visto el símbolo que es una gota, el yin yang. Bueno, o sea, así se dice, yin yang. Listo, que es una burbuja blanca y una burbuja negra, y que hay un equilibrio, y en el blanco hay un puntico negro y en el negro hay un puntico blanco. Es decir, ese es un pensamiento dual, donde se piensa que el mal y el bien está como al mismo nivel y al mismo poder. Y no es así. Dios creó a Satanás. Dios lo creó. Él es un ser creado. En ningún momento está al mismo nivel de Dios, y ese es el grave problema, que a veces muchos cristianos lo ponen al mismo nivel de Dios. Y queridos hermanos, entran entonces en una, ¿cómo sería? En una misticismo, ¿no? Entonces, si se le cae la arepa, que está esa, Satanás me empujó la mano y vean, se me cayó la arepa. No, hermano, no cogió la arepa fuertemente. Ay, Satanás me cortó la leche. No, hermano, se haya una semana abierta esa leche, eso se le tiene que dañar. ¿Entiende? Entonces entra en un misticismo supremamente exagerado, que se sale del concepto. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve un pueblo lleno de miedo, de terror. ¿Por qué? Porque lo llevaron al nivel de Dios, y en ningún momento es un ser creado. Entonces, no estoy diciendo que no tenga poder, que no tenga inteligencia. Sí, claro. Pero nunca va a estar al nivel de Dios. Entonces ese que Dios es luz y Satanás es oscuridad, Dios es el bien, Satanás es el mal, y ambos están peleando a ver quién gana. No. Dios
es el creador de todas las cosas y por Él subsisten. Por Él subsisten. Entonces Dios es el soberano. Él está en todo lugar. Él nos rodea. La Biblia jamás va a decir eso. Esos son pensamientos de la nueva era, nueva filosofía, pensamientos orientales, hinduistas, que a veces se meten en medio de la iglesia. En pocas palabras, hermano, Satanás no es competencia para Dios en ningún momento. Satanás es una criatura y se encuentra bajo el poder soberano de Dios. Solamente una hermana lo cree. Amén. Si usted no lo cree, lea Job. Cuando él se acerca, le dice, mire, ¿sabes que Job cómo no lo va a adorar a usted si usted lo tiene cercado, guardado? No lo puedo tocar. Le dijo el Señor, ve y lo tocas, pero no toques su vida. Tuvo que obedecer. Es más, hasta aún los demonios sirven al propósito de Dios aunque usted no lo crea. Por ejemplo, cuando Saúl deja de andar en la voluntad de Dios y comienza a hacer lo malo que dice la palabra, que entonces un espíritu inmundo, bueno, ahí tiene. Cuando se levantaron los profetas y comenzaron a decir una profecía que no era, que dice la palabra, que salió entonces alguien del trono y dijo, yo los haré, les enviaré un espíritu engañador. ¿Quién era eso? Pues un demonio. Aún sirve. Entonces, ¿Dios es quién? Poderoso. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes, el majestuoso. La palabra dice que los enemigos solamente van a ser acabados por el aliento de su boca, hermano. Lo que pasa es que, ¿qué ha sucedido? Que el mundo le ha vendido bastante una idea al pueblo cristiano, tristemente, sobre este ser maldadoso, lleno de oscuridad, a través de las películas, a través de todas esas series. Entonces las personas se ven que no, como que están imposibilitadas, hermano. Si usted no conoce al Señor, sí. Pero si el Señor vive en su vida, Dios guardará, su sombra le cubrirá, Él le protegerá. Él cuidará de usted, Él lo protegerá. Entonces, queridos hermanos, a este enemigo se le tiene distintos nombres en la Biblia. Uno está en el hebreo, que significa Satán, que usted lo puede encontrar en Mateo 4:10. Vamos a trabajar el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, versículo 10, la palabra dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, y a Él solo servirás. Ahora él utilizó la palabra ahí, Satanás. Entonces, ¿qué significa Satanás? Adversario u oponente. ¿Listo? Adversario o oponente ¿de qué? De la voluntad de Dios. Y ahora, por eso no podemos tomarlo a la ligera. ¿A quién estaba tentando? Al Señor Jesucristo. Aquel que crea que no, es que yo soy más fuerte. No. Está tentando al Señor Jesucristo. Y esa no fue una tentación como la que vio Adán y Eva. Que Adán y Eva están rodeados de todo. Jesús, nuestro Señor, ¿cómo estaba Él? ¿En qué se encontraba? En el desierto. ¿Y qué estaba haciendo? Ayunando.
Antes, ¿cómo estaba? Con hambre. Y le dijo, "Oh, pues vuelve pan estas piedras". En Adán y Eva, ellos no tenían hambre. Es decir, nuestro Señor recibió una tentación en lo más alto de la cúspide. Y Él le dice ahí, el adversario de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quería que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Porque o si no, no habría la ofrenda que nos hace salvo a usted y a mí. Mateo 4:1, devuélvase un poquito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra diablo significa, es un griego, en griego significa calumniador. ¿Es que estaba buscando él? Calumniar. Listo, que no se diera. ¿Qué quería él? Dañar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere el diablo con usted? Dañar su testimonio. El andar en voluntad delante de Dios. También se le reconoce de la siguiente manera. Juan 17:15, si quiere yo se los leo, hermanos, para que nos rinda el tiempo. Juan 17:15 dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad, perdón. ¿Dónde estoy yo? Yo rayo aquí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en cierto sentido estaba hablando de aquel que tiene un carácter maligno. ¿Listo? Su carácter del maligno, del malvado. También es reconocido como serpiente. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice la palabra lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. Bueno, ahí tenemos dos títulos. ¿El gran qué? Dragón y la serpiente antigua. Ahora, el nombre de serpiente antigua es por el carácter de la malicia y la astucia. Como, por ejemplo, utilizó todo ello para hacer caer a Adán y Eva. Y dragón rojo, y de ahí es que luego viene la palabra más abajo que usted lee, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y también leemos luego en la palabra que con su cola arrastró a una tercera parte, es decir, no es que fuera la cola, sino que de ahí es donde salió la cola que dibujan en la Edad Media de lo que usted y yo reconocemos como el diablo. El dragón significa agresividad, la ferocidad. También hay dos títulos que se tienen para él. Belcebú, que usted lo puede encontrar en Lucas 11:15, que significa como el jefe de los demonios, y Belial, que lo habla Pablo, que significa el despreciable o el malicioso. Belial. Entonces, esos son los nombres con que se figura a ese enemigo de Dios, a ese que, digamos, se levanta, queridos hermanos, para detener la obra de Dios. Y eso usted lo va a plasmar o lo va a observar claramente cuando usted lee Apocalipsis, donde él mismo le va a entregar poder a la bestia, que sería ese anticristo, con el objetivo que haga milagros y todos, y la gente adore a la bestia. Es decir, tiene poder porque es que un ángel caído es un ángel, y ya aprendimos que los ángeles tienen mucho más poder que los hombres. Ahora que nosotros tenemos el favor de ser llamados hijos de Dios. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue por nosotros. Ningún ángel va a ser
rescatado. Ninguno. Ahora, podríamos hacernos la pregunta de dónde surgió esto. La palabra solo nos muestra unas cosas, no nos muestra la totalidad del panorama. Todo apunta que Satanás fue creado mucho antes de haber sido creado el hombre. De ahí entonces que nos da como una luz para comprender sobre su caída y por qué la caída. Usted y yo lo podemos ver en Éxodo capítulo 28, perdón, Ezequiel capítulo 28. Versículo 12. Aquí es la profecía entonces dada por Dios a través de Ezequiel. Y esa profecía está relacionada con el rey de Tiro. Ahora, se habla unas cosas sobre este hombre, que este hombre entonces no vivenció. Todo apunta que realmente en este hombre había tanta maldad que era como si habitase, o posiblemente, y para muchos era que sí estaba totalmente bajo control de Satanás, este rey. Como lo va a estar la bestia. Entonces le dice así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, ¿es qué? La última palabra que dice: creado. ¿Ya? Entonces no es como Dios. ¿Listo? Entonces no tiene todos los atributos de Dios. Es decir, no es eterno. No es omnisciente. ¿Tiene poder? Sí, pero no es todopoderoso, mis hermanos. ¿Estamos claros? La misma palabra lo está diciendo. Es un ser creado, por lo cual él tiene que darle cuentas a Dios. Seguimos. Tú, ¿quién era él? Un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste otra vez creado, hasta que ¿qué? Se halló en ti maldad. Entonces, él es, ya vimos de la serie de los ángeles, era un ángel querubín. Y los ángeles querubines eran aquellos que guardaban la santidad de Dios. Y usted lo puede notar en donde, que hubo también unos ángeles allá en Génesis 3 que cuidaban que no tocaran el árbol de la vida. Era así, eran aquellos que estaban encargados de suplir, de estar delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que era un ángel que tenía un gran privilegio. Habitaba en la presencia del Señor. Pero llegó el momento que ¿qué? Que él entonces se halló la maldad. Y mire lo que dice, ¿dónde se encuentra?
Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad, porque tenía un gran poder y gobierno. Es decir, servía, tenía una posición de poder. Ya vimos que, por ejemplo, Miguel es un arcángel. ¿Ok? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. ¿O qué? Querubín protector. Se enalteció tu corazón y vamos a mirar lo que sucedió. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿A causa de qué? De tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Y también, aún nos podemos nosotros lograr observar cómo se levanta y él también dice luego que él va a tener su trono en lo alto. ¿Me recuerdas ese versículo, mi amor? Cuando dice que haré mi trono en las... Isaías 14, gracias. Y en Isaías 14 también nos lo muestra, gracias. 14:12. Dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Aquí las estrellas de Dios nos dan una significancia de ¿qué? De los ángeles. ¿Levantaré qué? Mi trono y en el monte del qué? Testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, voy a ser como Dios y voy a gobernar como Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Entonces, ¿a quién quería él suplir? A Dios. Ahora usted entiende qué fue lo que le dijo a Adán y Eva. Sobre todo a Eva, seréis, oh Dios. Ok. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y dejémoslo solamente hasta ahí. Entonces podemos notar que esa fue la cuestión de la caída de Satanás. Quiso ser como Dios. Quiso ser Dios. Por lo cual, hermano, Satanás es un personaje que tiene una sutileza que no podemos despreciar. Es decir, cuidado, hermano, de pensar usted que al enemigo usted lo menosprecia. Ese es uno de los errores fatales. Por eso debemos estar vigilantes, cuidadosos. Porque cuando menos piensa, hermano, se le abre la puerta al enemigo y puede no. Te va a traer caos y te va a traer destrucción, dolor y va a robar tu paz. Que ese es el objetivo. Entonces, ya nos dimos cuenta, queridos hermanos, que él va a llevar ante todo a que se haga
pasar como un ángel de luz, así nos dice la palabra. Ahorita profundizo sobre eso. Es que tengo aquí un resto de copias, no les he dado puntos, mire que no. Estoy tratando de organizar un pensamiento más concreto. Pero las funciones que él tiene, es decir, en qué se gasta él y todos sus secuaces, uno es en ser acusador. La Biblia lo define así. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, yo se lo leo porque realmente el tiempo es muy corto, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. ¿De quién? ¿A quién está acusando? A los hermanos. ¿Será que se desgasta por el que no es alguien del Señor? En nada. Entonces, ¿qué hace? Acusar. Y miren cómo lo hace. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿de qué acusa Satanás a un cristiano? Le pregunto. Gracias. Del pecado. ¿Y qué quiere? Usted es tal cosa, mire que usted tal esto y usted por esto tal. ¿Y qué es lo que él busca? Que la persona se mengüe y que deje de confiar en la obra de Cristo. Que pierda fe, como hizo aún la misma esposa de Job. Maldiga a Dios y muérete. Está buscando que el cristiano entonces blasfeme, que no reconozca la obra de Jesús en su vida. Entonces por eso él acusa. Si una persona realmente no conoce la obra de Jesús, no conoce el arrepentimiento, hermano, Satanás tiene ahí un buen terreno donde trabajar. Pero cuando una persona sabe que Jesús murió por mis pecados, es decir, yo no puedo redimir mis pecados, Jesús redimió mis pecados, entonces esa persona va a poder vivir en la libertad y confiar en Dios. Cuando venga el acusador, entonces sabe cómo defenderse, es decir, podemos resistir entonces al diablo. ¿Entendido? Ironside, un gran predicador, dijo lo siguiente a unos estudiantes en el seminario. Les dijo así: caballeros jóvenes, posiblemente así en inglés, ¿no? Satanás es el acusador de los hermanos. Dejémosle esta obra fea a él. Entonces cuidémonos de volvernos herramientas del enemigo. Si hay algo contra tu hermano, la palabra dice: ve y arréglelo con él frente a frente. ¿Listo? Segundo, ¿en qué se desgasta este personaje malévolo? En ser un tentador. Sabemos con lo que leímos ahorita en Mateo 4:3 que entonces aún el Espíritu del Señor le llevó a él al desierto para ser tentado, ¿cierto? Nuestro Señor, por parte del mismo Satanás, como él le dice, o el mismo diablo, que la palabra no lo muestra. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Tres, 5. Y dice lo siguiente: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado ¿a quién? El tentador, y que vuestro trabajo resultase ¿qué? En vano. Mire, el mismo Pablo le está diciendo claramente a ellos
Cuidado, porque quiere lo que quiere Satanás. Hermanos, que mucha de nuestras vidas, nuestro testimonio, lo que usted obra, se pierda. Cuidado. ¿Está atento a esto? ¿Está atento? Amén. Entonces, nos lleva a pensar en una parejita que se dejó tentar. ¿Cuáles fueron ellos? Muy bien. ¿Y hubo otra parejita en el Nuevo Testamento? Ananías, esa fe. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cómo ustedes se dejan tentar? Y Satanás llenó su corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y eso que ellos están llevando una muy buena ofrenda, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo? En engaño y en mentira. Dijo, pero si usted no quería, pero no era necesario, no lo haga. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Les tentó y ambos murieron aquel día. Por eso es que es tan delicado esto, hermano. No podemos tomar nosotros la vida espiritual como a la ligera. No, peco, rezo, empato, vuelvo y peco, no, pues esta rezo más duro y empato. Y así no la podemos pasar en eso, porque entonces no hemos sido transformados. Es más, estamos siendo engañados. Y ahorita le muestro por qué. Y Él lo hace a través de dos maneras. Es decir, nos tienta a través de dos formas. Efesios 2:2 nos dice lo siguiente. Él es un engañador, dice así. En el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces, una persona desobediente, ¿qué está sucediendo? Eso, Satanás entonces tiene potestades. Cuidado. Al menos la inteligencia nos lo muestre, ¿no? Sí, si yo lo leo y llego, si yo ando en desobediencia, entonces ¿quién está operando en mí? Satanás, el enemigo. Todo ese poder maligno. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque fácilmente nos puede arrastrar. Y también, hermanos, bueno, ahí está el de la desobediencia, se lo di al contrario. Y nos engaña. También a través del engaño. Apocalipsis 12:9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí nos da 4 títulos. El cual engaña al mundo entero. El cual engaña. Comas esa manzana, que se le abrirán los ojos y seréis como Dios. Vean, fresco, hágale que eso no le pasa nada. Tranquilo, yo le ayudo. Por favor, ¿está entendiendo? Y posiblemente, hermano, como le dije a usted, posiblemente no es el directo Satanás, sino uno de los demonios que le sirve a él, que está metiendo esa cizaña, ese cuento. Y la persona se la cree. ¿Por qué? Porque lo engaña para que tenga ¿qué? Desobediencia. Y cuando menos piense, hermanos, ese corazón no se arrepintió ni conoció de Cristo en su vida. Yo le pregunto, una pregunta que me hace bastante una persona que me ama demasiado y es supremamente tierna conmigo. Dice, mi amor, si el Señor viniera hoy, ¿usted se iría? En ese tono, no con cariño. Yo le pregunto, si en ese momento fuera el arrebatamiento, ¿usted cree que se va o se queda?
No la voy a responder por usted, hermano. Ahora, el mismo enemigo tiene una posición. Entonces, tenemos que una de las funciones principales es acusar y ¿qué? Y tentar, ¿cierto? Acusarnos de los pecados. Y lo otro, tentarnos, para que no andemos en la luz de Cristo. Usted dirá, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene todo eso? Porque es que Él tiene una posición espiritual. Y voy a solamente nombrarlos. Usted, por favor, los escribe, los guarda y los revisa en su casa. Pero la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Entonces, cuando hablamos de príncipe es que tiene una autoridad, y cuando hablamos del mundo es del pensamiento, del sistema, de todo eso corrupto. Miremos Venezuela, hermanos. ¿Usted qué cree que está dominando esa región? Una potestad, pero tremenda. Y nosotros de pronto hemos orado erróneamente. Posiblemente la mejor oración, teniendo en cuenta lo que sucedió con Daniel, cuando desde el cielo se mandó una orden que le fuera a Daniel revelada a él los tiempos de Dios. Dice la palabra que vino Miguel, pero se le enfrentó, pero Miguel ayudó a ese ángel y se le enfrentó el príncipe de Persia. Y en ese caso, hermano, estamos hablando de que Miguel es un ángel. Entonces no fue el príncipe de Persia de acá porque es un ángel. Es decir, Miguel podía y llegó. No, la cuestión fue que todo apunta que a nivel espiritual hubo una batalla para que no llegara el mensaje de Dios allí. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de todo esto. Esto no lo dice la Biblia. Se lo cuento, no sé. Teniendo en cuenta eso, pues no es descabellado, pero me acuerdo de un pastor que compartimos con él y él nos decía lo siguiente: él se fue orando desde Colombia hasta la Patagonia con la familia y todo lo demás, y él oraba por cada país y su viaje fue en oración y él decía voy por tal lugar, y en las partes altas él se dio cuenta de mucho. Los mayores sacrificios que se hicieron en Sudamérica siempre fueron en los montes más altos. Los que son las momias de Nazca y todo eso, siempre fueron en lugares altos. Y él nos decía, vean, vivimos cosas maravillosas que es imposible creerlas. Como una vez nos quedamos en gasolina y oramos y se subió. Y yo en un desierto, ¿y para dónde cogemos? Y se subió la gasolina y el carro. Y le dio justo para llegar a una bomba. Y allá, pum, se bajó. Y llenaron y siguieron. Y él nos decía, vi en algunos lugares cómo un ángel nos entregaba a otro ángel de otro país. Bueno, eso es lo que me decía yo. Pues nunca, hermano, ni una plumita, pero bueno. Y él me dijo, pero una vez tan especial que estábamos orando en una gran montaña, íbamos en el carro, y él en su corazón se gozaba y como que Dios le hablaba y le decía que nunca en ese lugar, por esas montañas, nunca cantaron ni le alabaron a él. Y él con su familia comenzó, vamos a alabar, por eso la adoración. Hermanos, es que nosotros todavía no entendimos tantas cosas. Y él me contaba ese testimonio y uno era, wow, tremendo. Y después otra vez íbamos en el carro. Estoy hablando de un hombre que caminó de ida y de vuelta en su carro con su familia orando. Y me decía una vez, hermanos,
Iba manejando cuando yo comencé a ver una sombra al lado del carro. Y como que pasaba así por la ventana. Y sí, ¿y qué pasó, hermano? Era como si hubiese un león encima de nosotros que corría, mientras que nosotros andábamos en ese lugar. Entonces, bueno, no a todos nos da la capacidad de vivir experiencias de esas. Vuelvo y digo, no es de la Biblia, pero no es una locura al entender que hay ángeles que guardan y que protegen. Queridos hermanos, Dios es inmensamente grande y maravilloso. Por eso usted tiene que saber con quién usted está. ¿Cuál es la decisión con quién usted va a vivir? Satanás es el príncipe de este mundo, pero nuestro gran Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, es decir, de estos tiempos. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Y nos muestra el mismo Efesios que Él gobierna entonces desde este cielo espiritual. Porque ahí es donde usted y yo leemos lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces hay un gran gobierno allí, queridos hermanos. Por lo tanto, es triste lo que a veces sucede con la gente que no ama a Dios. Ahora, Él tiene poder para traer enfermedades, porque hay enfermedades que son a nivel espiritual, no todas, ¿no? Entonces uno puede decir, ay, reprendo a Satanás por la gripa que tiene la Sandrita. No, en ningún momento. Todos estamos en un cuerpo mortal. Pero muchas enfermedades a veces son a nivel espiritual. Porque hubo personas que han abierto su vida bajo pactos, pero aquellos que han hecho pactos, que han ido a las cuestiones de brujerías, que han abierto su corazón a Dios, si una persona esa no se arrepiente, hermanos, entonces está ligada a ello porque no ha renunciado ni ha aceptado a su Señor como su Salvador. Ahora usted mira, pastor, una persona cristiana puede ser poseída por Satanás. La Biblia sí habla de gente que estaba poseída, como el endemoniado gadareno. El Señor le hizo, sacó a los demonios y se fueron para donde los marranos y allá terminaron ahogados. Porque todavía no era el tiempo del juicio para ellos. Pero ellos ya sabían, porque los demonios que dijeron, ¿viniste entonces ya a acabarnos? Ya ellos saben, es decir, los demonios saben que ellos están juzgados. Es decir, ya solamente falta al infierno. Y hay unos que ya están atrapados, ¿no? Porque hay unos que ya están en cuevas de oscuridad. No todos, pero ya hay unos. Entonces, queridos hermanos, es importante que usted y yo nos cuidemos cómo el enemigo trabaja en estas épocas, en estos tiempos. Y él, como nos va a engañar, como es padre de mentira, porque como es homicida desde el principio, él va a desear mostrársenos a nosotros como ángel de luz. Esa es su mejor estrategia. Porque si le dice a un cristiano, aquí llegó, me presento,
soy el diablo. Pues el cristiano que dice, no, hasta luego. ¿Sí o no? Pues, si tiene, pues al menos 4 dedos en la frente diría eso. No faltará el que le dice bienvenido. Y él se va a mostrar como ángel de luz. Y el mismo Pablo le dice a la iglesia de Corintios, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Entonces, ¿a quién está utilizando? Los falsos profetas, el falso evangelio, hermano. Y esa es una de sus mejores armas, hermanos. Por eso él va a tener apariencia, dice Pablo a Timoteo. Cuidado, porque va a tener apariencia de piedad, pero con sus hechos la niega. Eso está en 2 de Timoteo 3:5, sí. Dice, acuérdense que ahí está hablando de qué, de los tiempos peligrosos, ¿no? Dice, que tendrán apariencia de piedad, hombres malvados, ¿sí? Que tendrán apariencia de qué, de piedad. ¿Cuál es la piedad? Cuando una persona le dice, tiene apariencia de piedad, muy espiritual. Oh, hermano. Ni camina normal porque se ve, ¿cierto? Oh, hermana, el Señor le bendiga. ¿Sí? ¿Entiende? Y entonces dice, no, pues, y de pronto dice, Dios, usted no sabe cuál Dios está hablando. Y llega y le dice a usted, hermana, el Señor te ama, te bendice. Ese hombre es de Dios. ¿Y cuánta gente no entra en engaños? ¿Tendrán la apariencia de qué? De piedad. Pero, dice la palabra, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. Al último que serán malvados ahí. Me acuerdo una vez, una persona que yo amo y respeto bastante y con la cual convivo, me acuerdo de un personaje que llegó diciendo yo soy un profeta y una familia cristiana le abrió la casa. Porque a veces, no, porque como recibiremos ángeles, sí, pero eso ya sabemos de cuál tipo de ángel. Hermanos, no, es que no tienen ni discernimiento. Ahorita, si viene un ángel, bienvenido, hermanos. Si es una persona, un hombre de Dios, bienvenido, porque es una bendición, ¿verdad? La hospitalidad, cuando uno tiene personas de bendición. Nosotros establecimos una relación muy hermosa con un pastor que nos quiere bastante, que ustedes lo tuvieron aquí, a Pedro. Él es muy especial con nosotros, él se preocupa por nosotros y todo. ¿Y cómo se dio? Porque necesitaban un hospedaje y nosotros sí, con mucho gusto lo hospedamos y ahí se estableció una relación que ya lleva muchos años. Pero este personaje, hermano, ni siquiera sabía quién lo enviaba. ¿Y sabe que le estaba echando ojo? A la niña de la casa, a una jovencita. ¿Qué dice la palabra con esos personajes? ¿A estos qué? Evítalos. Pero esa no es que llegó el profeta ungido, apóstol. No, hermanos. Yo creo que si llegara Pedro, no le abrirían la puerta. Pero llega un personaje de estos, se le arrodilla. Por eso es tan peligroso esas iglesias, hermanos, donde se vive es por la profecía y todo, y no por la palabra de Dios. Por eso son fácilmente presas. Son fácilmente presas de engañadores y abusadores. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues los disfraza de ministros, como yo les dije, les leía a ustedes. Y aún van a llevar a hacer cosas como estas. Vamos a 1 Timoteo, devuélvase 1, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice así.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, es decir, se irán atrás. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores. Entonces, aquí tenemos espíritu de toda índole. Y ahí van a haber también demonios. ¿Y a doctrina de qué? Demoníaca, ¿cierto? De los mismos demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que casarse y mantendrán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿qué están diciendo? Se van a levantar unos que van a desconocer entonces qué cosa. Aquí hay algo más profundo. ¿Qué le están diciendo? Que no sé qué, no se casen y que no coman, ¿cierto? Listo, de lo que Dios creó. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Cuál es la trampa aquí? ¿Que no se casen? No. ¿Cómo? Claro, porque entonces, ¿por cuál sería la salvación? Por las obras. ¿Sí vio la sutileza? La salvación sería por obras. Que no se case, no coma chorizo. Hermano, si algún profeta le llega a usted y usted compra chorizos, no se preocupe, frítemelos y me los trae. Yo confío en el Señor Jesucristo. Sí, mi amor. Pensé que ella está preguntando. Yo le digo que claro. ¿Y qué va a levantar, hermanos? Va a levantar, como les decía a ustedes, estamos en Timoteo, o sea, devuélvase un poquito. Y vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Ya estoy culminando. 2:9. Es que eso está tan nutrido. Vámonos desde 7. Yo siempre tengo que leer el contexto. Porque ya está en acción el misterio, de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. ¿Con qué? Con gran poder y señales y prodigios ¿qué? Mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué cosa? En la injusticia. Recuerde, es 2 Tesalonicenses 2:9. ¿Yo qué dije? ¿Primera? Era para ver si estaban pendientes, Luz, así es que me gusta. Es el engañador, hermano. 2 de Timoteo, gracias, 2:9. Tesalonicenses. Voy a reprender. Paciencia por el pastor. Son muchos versículos. 2 de Tesalonicenses 2:9-11. Hermanos, entonces, ¿qué va a hacer el enemigo ahí? Sabemos que ya está diciendo esto, no haga lo otro. En pocas palabras, él está oscureciendo el entendimiento. En 2 de Corintios 4:4, la palabra dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿qué? De los incrédulos. ¿De quién? De los incrédulos. En un cristiano, entonces, hermano, no podemos tener el entendimiento oscurecido. Amén. Hermana, gracias a Dios. No, la hermana
sacó adelante la palabra en este. ¿Para que no le resplandezca qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Hermano, ciega a la gente para que no entienda el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué también hace él? Le roba la palabra que es de salvación a la gente. Recordemos la parábola del sembrador. Listo, entonces, ¿cuál fue aquel que lanzó la semilla y vino qué? Los pájaros se la llevaron, ¿cierto? El mismo Satanás roba la palabra para que la gente no la comprenda y no la entienda. Y termina la gente en cosas como estas que el mismo Juan nos comenta y nos dice lo siguiente. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Eso es segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7. Segunda carta, ¿no? De Juan, versículo 7. Capítulo, ninguno. Se no trae capítulo. Ay, mi luz. Se metió en la grande. Y eso que está estudiando las epístolas de Juan, pero bueno. Versículo 7. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escuchar de esta palabra? Que el enemigo entonces entenebreció esa vida para que no entienda que Jesús murió por sus pecados. Que Jesús tomó la forma de hombre, es negar la encarnación. Porque es también la figura del segundo Adán que redime a la humanidad misma. Y no creer entonces en la resurrección, porque si en ningún momento murió, pues no hubo resurrección. Y se va a venir, hermano, todo este tipo de doctrinas que no son de Dios. Entonces, queridos hermanos, usted va a notar que el trabajo del enemigo es muy grande. Él va a querer, hermanos, destruir la obra de Dios, pero usted y yo tenemos algo hermoso. Y es que la palabra dice lo siguiente: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ay, es que yo soy cristiano, Satanás. Hermanos, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y usted y yo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, somos templo del Señor. ¿Qué es lo que hace Satanás? Engañarlo, oprimirlo. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, el Señor sí sabe tener control de la propiedad. Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por favor, hermanos, ¿cuál es nuestra dependencia? De Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y donde está, vuelvo y le digo, el Espíritu de Dios, allí tenemos entonces libertad. ¿Y qué dijo el Señor? Estemos tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Bendito Él, que vino a destruir las obras del diablo. Amén. A Él sea la gloria, hermanos. Porque usted y yo estamos donde estamos, parados por Él, no por nosotros. Ahora, Él es un león rugiente, dice nuestro enemigo, que busca a quien devorar. No dijo, es un gatico. No dijo, es un león. Pero ¿qué dice la palabra anterior? Someteos a Dios. ¿Cierto? Someteos a Dios. Y en ese sometimiento en su reino, hermano,
Dios guarda, Dios protege. Ustedes vieron a los soldados de Venezuela que se pasaban a Colombia. Llegaron a Colombia y ¿qué hizo la nación? Los apropió, los acogió y los protegió. ¿Cuál era la tristeza de ellos? Los que dejaron allá. Pero hermanos, usted y yo cuando recibimos a nuestro Señor en nuestras vidas, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro protector, Él es el gran capitán de los ejércitos de los cielos, Él es el que con el poder de su boca destruye a los enemigos, Él se levanta y los enemigos huyen. Él es nuestro gran Señor. Si usted tiene una comunión con Él, hermano, téngalo por seguro que Él saca su espada y protege a sus hijos. Yo le contaba de una hermana que le perdimos el contacto de hablarnos directamente, pero ella fue de mucha bendición en los primeros años de servicio que iniciamos nosotros, Lucy. Y ella nos dijo, llegamos a tener una relación muy preciosa con ella. Y ella nos dijo una vez, el esposo no es convertido, pero le permite a ella que esté en el evangelio. Y un día borracho este personaje la iba a golpear. Y cogió al hombre de la mano. Cuando se desmayó ese personaje. Y le dijo el otro día, ¿y qué pasó? Tal, dijo, y me cogió un ángel la mano. Y desde ese día, sanito. Dios nos guarda, hermano, nos cuida. ¿Quién es el Señor de tu casa? ¿A quién tú le dedicas tiempo? ¿A quién tú oras, exaltas? ¿A quién tú temes? ¿Quién es el que tú levantas adoración y reconoces? Hermano, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destruir todo aquello que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a orar porque se me fue mucho el tiempo, pero espero que hayamos aprendido, ¿no?, sobre esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Vamos, levanta tu voz y todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién